Cuando queremos prepararnos una carrera es muy importante la nutrición y tendremos que tener en cuenta pues, la distancia de la propia carrera, el tiempo que vamos a emplear corriendo, incluso la intensidad. Y hay una serie de cosas que tenemos que tener claro. Por ejemplo, para carreras de corta distancia, por debajo de una horita, ahí tampoco hace falta que hagamos nada especial durante la carrera, pero sí una buena alimentación durante los entrenamientos y la preparación y llegar bien hidratados a la carrera y después recuperar. Después, en carreras de media distancia, por encima de entre 1 hora y 2 horas, sí que será necesario que carguemos nuestros depósitos de glucógeno muscular y hepático, que son las reservas de energía que vamos a utilizar durante la carrera. También nos podemos plantear ya administrar un avituallamiento, un suplemento de hidrato de carbono que nos va a ayudar a evitar la fatiga y a mantener el nivel de glucemia en sangre normal. Estos avituallamientos que son pues bueno, los típicos geles, en carreras de distancia corta pues con un gel, unos 30 gramos de hidrato de carbono por hora estaría bien. Después si nos vamos ya a carreras más largas a partir de 2 horas, entre 2 horas, 4 horas, que ya podemos estar hablando de maratón por ejemplo, sí que va a ser necesario pues esa precarga de hidrato de carbono los días previos, llegar bien hidratados y ahí ya empezamos a meter quizá un poco más de hidrato de carbono por hora para mantener esos niveles de glucemia en sangre y evitar la fatiga. El modelo de avituallamientos que podemos utilizar, eso ya depende de cada persona, de su nivel de entrenamiento, del tiempo que va a estar corriendo y de la intensidad de la carrera. Es muy importante recordar que cuando voy a tomar geles o cuando voy a tomar algún avituallamiento, probarlos siempre en los entrenamientos, no probar nada nuevo en las carreras y esos modelos que vamos a utilizar de estrategia nutricional que los hayamos probado con el deportista.